publicaciones, si quieres, así para que Vale, pues las ponemos. las iba a ir enseñando a medida que fuera, pero Vamos aquí encima, ¿no? las pones por aquí y luego se vean. O sea, y esto es lo mismo, pero en CD. Este lo he estado mirando hoy en el PDF, vamos, en internet, y que tienen en la página web. Sí. Y estos son los... En lugar de traerlos ya en papel, los traigo con... Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a ir empezando, porque si no la gente no entra, ¿sabes? Antonio Gil y Mónica Muñoz. Sí, hola. Hola Antonio, soy Pilar. ¿Qué tal? Encantada. Ella se ha encargado de gestionar con... Con Arancha. ¿Te dejo esto para después? ¿Es una presentación? Sí. En el intermedio la cargamos. No, déjame. Hay cuatro, hay una que es jornadasceltas.track. Vale. De traducción, track. Esa es la que quiero. Vale. Que te colocas en el... Antonio, ¿te han dicho de que grabamos la...? Ahora mira. Sí. Te lo han dicho ya, ya han firmado. Está justo a la nueva ley. Vale, perfecto. Supongo. Y una que de plato para alzarse. Bueno, vale, pues entonces estamos bien. No, lo único que es que lo que hacemos es en el canal de YouTube de la biblioteca y del instituto se retransmiten en directo y bueno, después cualquier sea... Bueno, pues voy a empezar porque si no... Fernando, siéntate aquí si acaso, mientras yo hablo y después ya se ¿Sí? Vamos a empezar ahí con la gente vaya entrando porque si no... Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia en el día de hoy, ya el último de esta 13ª jornada sobre el medio natural de Ceuta y su entorno. ¿Está sonando el micrófono? ¿O soy yo a viva voz? Está sonando el micrófono, ¿no? Vale. Bueno, decía que hoy ya damos por finalizadas las jornadas con dos ponencias de temas muy distintos entre sí y además con enfoques también muy diferentes. La primera de ellas se titula ¿Qué sabemos de las víboras en el Magreb? De las víboras mediterráneas en el Magreb, a cargo del doctor Fernando Martínez Freiría, y la segunda sobre la UICN en el Mediterráneo. La promoción de modos de vida, medios de vida sostenibles a través de la cooperación y los valores culturales compartidos. Digo que son dos temáticas muy distintas. En el primer caso, la primera ponencia trata sobre, en fin, en ocasiones anteriores, en años anteriores, ya hemos tratado anfibios y reptiles desde diferentes enfoques, de diferentes puntos de vista, aspectos ecológicos, aspectos faunísticos, descriptivos. En este caso nos vamos a centrar en un grupo
pues que no deja indiferente a nadie, como son las víboras. Hay personas que le tienen total aversión y otras personas, sin embargo, que son totalmente apasionados de ellas, ¿no? Digo que, bueno, es un organismo, son unos reptiles bueno, por todos conocidos por aquello de que son venenosos, de hecho son causa de mortalidad en el Magreb, y por ello también esto ha contribuido a que tengan una muy mala fama entre la población local, ¿no? Y quizás esto también sea causa de su descenso poblacional, ¿no? De que algunas de ellas estén, bueno, pues en un estado de conservación bastante desfavorable, ¿no? Ya digo que en ocasiones anteriores hemos han venido conferencias de diferentes charlas sobre reptiles. Recuerdo además muy en relación a la que hoy tenemos con Fernando sobre los aizawas. No sé si ustedes la recordarán, hace ya 4 o 5 años a cargo de la doctora Mónica Feriche, en la que nos hablaba de los modos de vida de estos cazadores de ofidios venenosos. Una tribu, una cofradía, ¿no? Incluso del sur de Marruecos. Y hoy en concreto, pues nos vamos a centrar en las víboras mediterráneas. No voy a comentar nada sobre ellas porque ya está aquí Martínez Freiría, que sabe 1000 veces más que yo de esto. Simplemente darle unas pinceladas sobre, en fin, la biografía investigadora del doctor Martínez Freiría. Bueno, él es doctor en biología por la Universidad de Salamanca. Actualmente desarrolla su labor profesional como investigador postdoctoral en el CIBIO, el Centro de Investigación de la Biodiversidad y Recursos Genéticos, lo he dicho bien, que está radicado en Oporto. Él viene de Oporto, le tenemos que agradecer su disponibilidad porque ha hecho un esfuerzo importante para venir desde Oporto a Ceuta, que no es fácil, y sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en la biogeografía, ecología y conservación de las poblaciones de anfibios y reptiles, con especial hincapié en las víboras. Y ha estudiado víboras tanto mediterráneas como desérticas. Ayer comentábamos, ha desarrollado campañas muy duras en Mauritania, en el Sahel, en zonas de desierto de verdad. Pues nada, estudiando reptiles, ¿no? Y actualmente sus investigaciones se centran principalmente en una especie endémica de la península ibérica, como es la víbora de Seoane. Sin más, dejo ya la palabra al doctor. Y una cuestión importante que se me pasaba. Esta ponencia, en parte, ha sido financiada por el Instituto de Estudios Ceutíes a través de una beca de investigación, creo de la convocatoria de 2014, creo recordar. No, creo que era de 2012. O de 2012, ya los datos me bailan. Quiero decir que, bueno, que lo mismo que hay en las diatomeas, en este caso, con las víboras, pues traemos o intentamos socializar esa investigación, ese conocimiento que se viene generando en nuestra región y en la cual el Instituto de Estudios Ceutíes pues pretende aportar su pequeño granito de arena. Le cedo la palabra a Fernando. Pues nada, como quieras. Sí, bueno, pues voy a empezar. Muchas gracias. Sobre todo, antes de nada, muchas gracias por la invitación y por haberme traído aquí. Que ha sido desde allá, desde Oporto, llevo lo suyo, pero me he encantado. Bueno, pues ya os voy a hablar entonces de... voy a hacer una presentación un poquito ligera en contenidos, espero que sea ligera en contenidos. Cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, cosas que queráis un poquito profundizar, yo creo que lo mejor es que me paréis también, que me preguntéis, porque es más dinámico, así no os doy yo tanto la paliza y lo hacemos más dinámico. Bueno, la charla, como veis, se llama así: ¿qué sabemos de las víboras mediterráneas del Magreb? ¿Se me oye así mejor? ¿Sí? Sí. Bueno, yo tiendo a moverme, así que vamos a ver. Y bueno, las víboras mediterráneas del Magreb, ¿qué sabemos? La verdad es que ya os puedo responder ahora que sabemos muy poco, pero os voy a enseñar un poquito lo que sabemos. Me voy a centrar en estas dos especies. Esto va a ser mejor, sí. Muchas gracias. Y me voy a... ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Pues me voy a centrar en estas dos especies que están aquí retratadas, dos que parecen tres, pero
son dos, que es la víbora del Magreb, esta de aquí de la izquierda, más grande, y aquellas dos, que es la víbora hocicuda y la víbora enana del Atlas, que veremos cómo son más o menos lo mismo. Bueno, también básicamente, voy a seguir este índice de forma general, en el que primero os voy a hablar de la cuenca del Mediterráneo. Un poquito voy a describiros el área de estudio, donde se realizan estas investigaciones, qué es lo que pasa aquí. Luego me voy a hablar de manera general de las víboras, las especies de víboras a nivel en todo el globo, un poquito describiros lo que son las especies de víboras, para luego ya meternos a las víboras mediterráneas. Os voy a explicar el trabajo de campo, qué es lo que hacemos. Normalmente hablo en plural porque como somos siempre un equipo, no soy yo solo, claro, es más gente que colabora conmigo y con la que yo colaboro, ¿no? Y luego ya os voy a presentar 3 casos, o 2 casos y uno que estamos actualmente desarrollando, que son el punto 5 y el punto 6, que es la biogeografía de la boya mauritánica, de la víbora del Magreb, y la biogeografía y conservación de Vipera tastei montícola. Estos 2 trabajos, si no fuera por el Instituto de Estudios Eudis, pues seguramente aún estarían a camino de ser realizados. Fueron publicados el año pasado y este año. Y bueno, y por último, de la vulnerabilidad al cambio climático de estas especies. Bueno, pues pasando a esto, entonces, la cuenca del Mediterráneo, como sabéis, la cuenca del Mediterráneo es un hotspot a nivel mundial. Hotspot quiere decir que es una región que tiene una gran diversidad de especies, pero que al mismo tiempo, como tiene una gran diversidad, es una zona que está las especies que habitan aquí, los hábitats que habitan aquí, están muy amenazados. Por eso se llama hotspot de biodiversidad. Es uno de los 21 hotspots a nivel mundial. Aquí podéis ver la distribución de riqueza específica de anfibios y de reptiles, donde veis que hay ciertos países que realmente tienen una gran biodiversidad, como puede ser, por ejemplo, el Magreb. Magreb se puede definir como una serie de regiones administrativas, pero también se pueden utilizar para definir lo que es la región mediterránea en el norte de África, ¿no? Sabemos que de forma general que esta gran diversidad que tenemos en el norte de África y en la cuenca del Mediterráneo es debida a diversos factores. Uno de ellos es la historia paleotectónica de esta zona. Concretamente, una de las cosas más importantes que ocurrió y con la que creo que Pleguezuelos ya ha dado una charla haciendo hincapié de esto otros años seguramente. Bueno, una de las cosas más importantes que pudo ocurrir, o que se cree que ocurrió, es la crisis salina del Messinense. Sabemos que hace unos 6 millones de años, pues 6 y medio más o menos, el continente europeo y el continente africano estaban separados, pasó el tiempo, las placas se fueron moviendo, se fueron juntando, se formaron este puente que luego se acabó comunicando con el resto de la península ibérica, y este puente aquí favoreció que el Mediterráneo se aislara del Atlántico debido a este puente de tierra aquí. Esto fue hace unos 5,95, 5,3 millones de años. El Mediterráneo se secó prácticamente todo, dejando unas pequeñas lagunas. Esto favoreció que diversas especies consiguieran pasar del norte de África a Europa y viceversa. Algunas pasaron por conexiones más por aquí, pero otras tuvieron que utilizar este puente, que es lo que es hoy en día el Estrecho de Gibraltar. Claro, este puente llegó un momento que se rompió y hubo una cascada enorme, según se dice, una cascada enorme de agua entrando del Atlántico durante, creo que tardó menos de un año en llenarse todo lo que trae la cuenca del Mediterráneo. Y bueno, desde entonces el continente europeo y el continente africano están separados a nivel de Estrecho de Gibraltar, como conocemos hoy en día. Claro, esto lo que hizo fue que determinadas especies pasaran de norte de África a Europa y al revés. Y claro, era la misma entidad y luego, debido a esta separación, pues se especiaron, llegaron a ser cosas diferentes, ¿no? Especies diferentes. También sabemos que otro de los factores que tienen mucho que ver con este nivel de diversidad que tenemos en el Mediterráneo es la reciente historia, lo que son la reciente historia climática, lo que son las oscilaciones climáticas del Pleistoceno. Esto fue hace aproximadamente 2,5 millones de años hasta la actualidad, casi, en el que, debido a los cambios en la inclinación de la Tierra, pues empezaron a haber unos ciclos de ciclos fríos y ciclos cálidos, es decir, la temperatura global empezó a alternar.
Esto provocó que, por ejemplo, en el continente europeo y también en el norte de África se formaran placas de hielo que se extendieron más o menos según la magnitud de estos ciclos. Y bueno, esto llevó a que, claro, las especies que estaban aquí habitando, pues aquellas que tenían una gran dispersión, una gran capacidad de dispersión, mamíferos, por ejemplo, aves, pues escaparan de estas condiciones heladas. Esto, claro, esto no ocurrió de la noche a la mañana, ¿no? Pero estas especies que tenían gran dispersión, pues fueron capaces de escapar, de mover sus rangos de distribución. Sin embargo, aquellas que tenían baja tasa de dispersión, que no se mueven tanto, que son están más en las zonas que, bueno, eso, que se desplazan mucho menos, que dependen más del medio, pues hubo grandes extinciones y solo sobrevivieron aquellas que estaban igual más situadas al sur o que poco a poco pudieron ir alcanzando regiones más al sur. Hoy en día se conoce, debido a distintos estudios genéticos que han puesto todo en común, distintas especies, distintos grupos y todo, se conocen una serie de refugios que sabemos que ocurrieron en estas oscilaciones climáticas y que permitieron a la fauna y a las especies de flora pues vivir en estos ambientes, refugiarse en estos ambientes más gélidos y luego expandirse, ¿no? Aquí los he señalado con unas R's, estos son los principales. Bueno, y entonces esta historia evolutiva, esta historia palotectónica ha hecho que el Mediterráneo tenga una gran diversidad de ambientes, sea muy heterogéneo, que albergue un montón de especies. Lo que pasa es que esta heterogeneidad ambiental, que está aquí representada con estos colores, está amenazada. Está en proceso de cambio, lo que es la diversidad climática y con ello la diversidad de especies. Esto no sé, me imagino que ya habréis oído hablar de él, bueno, claro, del cambio climático, claro que habéis oído hablar de él, pero de lo que pueden ser los escenarios futuros. No se sabe muy bien lo que va a pasar y todo va a depender de nosotros, de lo que vamos a seguir consumiendo, lo que vamos a seguir emitiendo y todo esto. Entonces, el Panel Internacional para el Cambio Climático, en función de eso, ha hecho una serie de predicciones que van desde las más conservativas, en la que, bueno, vamos a ser muy buenos, no vamos a contaminar, vamos a tener un crecimiento sostenible, etcétera, etcétera. Y entonces la temperatura del planeta, que aquí veis, se representa aquí a partir de los años 2000, se va a mantener estable. Este es el escenario más bonito, ¿no? Menos agresivo. Sin embargo, hay otros escenarios que veis aquí y el más agresivo es que la temperatura del planeta pues va a subir aproximadamente, y en esta región del sur de Europa, en el norte de África, va a subir aproximadamente 6 grados para el año 2100. Claro, esto va a tener una repercusión brutal en las especies, la distribución de las especies, en la distribución de la fauna, de la flora, en todo, ¿no? Y esto está en nuestra mano intentar evitarlo, intentar predecir cómo hacer esto. Bueno, pues entonces un poco la temática que trabajo de forma general intenta ver lo que puede pasar en el pasado, ver lo que ocurrió en el pasado para intentar adelantarnos al futuro, ¿no? Intentar ver qué pasó durante el Pleistoceno, durante otras épocas, ver cómo están estructuradas las especies y ver lo que puede pasar para intentar pues, proteger y anticiparnos a lo que puede pasar en el futuro. Y para eso yo trabajo con víboras. Podría trabajar con cangrejos de río, pero no, me gustan las víboras y trabajo con ellas. Entonces, las víboras, ¿qué son las víboras? Las víboras, pues, las víboras es un grupo de vertebrados que es afín, que son reptiles, vertebrados tetrápodos, aunque no tengan patas. Son ectotermos. ¿Qué quiere decir que son ectotermos? Que dependen de la radiación solar y de subir su temperatura para poder desarrollar su actividad, es decir, su metabolismo se activa a unas temperaturas igual que nosotros, pero para llegar a esas temperaturas necesitan estar dependientes, necesitan fuentes de calor externas. No son como nosotros, que nos mantenemos siempre a esos 36, 35 grados y estamos ahí siempre funcionando. Los reptiles bajan, se mantienen activos y para estar activos tienen que subir su temperatura. Tienen la piel cubierta con escamas y luego tienen reproducción ovípara o bovivípara, es decir, o ponen huevos o pueden parir a las crías directamente. Dentro de los reptiles tenemos un grupo que son las serpientes, el suborden serpentes, que se caracteriza por su cuerpo alargado y por no tener patas. Son las serpientes, todo el mundo conoce las serpientes. Y además porque la mayoría de ellas son depredadoras. Hay algunas que comen huevos, hay algunas que hacen otros inventos por ahí, pero la mayoría son depredadores. Dentro de las serpientes, que son unas
3.000 y tantas especies. Tenemos un grupo monofilético, es decir, que están todos relacionados, que son las víboras. Las víboras se caracterizan por tener una cola corta y un cuerpo robusto, como podéis ver aquí en esta víbora del desierto, aquí donde veis un cuerpo robusto, ancho, y la cola solamente es esta cosita de aquí. Una cabeza ancha, posteriormente sobre todo, triangular casi. Luego tienen la pupila vertical, aquí no se ve, pero aquí sí que la veis. Excepto un grupo de ellos, y luego tienen dentición solenoglifa. La dentición solenoglifa es una innovación biológica, y es que podéis ver aquí 4 tipos de dentición, que son los que existen en las serpientes. Uno que son falta de dientes inoculadores de veneno, otro que lo tienen posteriormente y con un diente formado con un canal posterior. Este, que es el típico de los elápidos, de las cobras, es un diente anterior con una canaladura para pasar el veneno. Y luego tenemos las víboras, que las víboras tienen un sistema retráctil formado por 2 dientes, 2 colmillos que los pliegan, y cuando atacan a sus presas los despliegan, y tienen unas glándulas muy bien desarrolladas, y entonces inoculan el veneno a través de estos colmillos, que estos colmillos son huecos por dentro y consiguen pasar el veneno por los colmillos. Es decir, desde las glándulas salivales desarrolladas para esto hasta los colmillos va un conducto total que llega hasta la presa. No quiero hacer mucho hincapié en esto, y si tenéis cualquier duda pues me preguntáis, pero bueno, el veneno de las víboras ha evolucionado para comer, para depredar. Es decir, no ha evolucionado de una manera para fastidiarles a nosotros, sino que las víboras utilizan esto como mecanismo para cazar. Igual que nosotros, pues en sus tiempos utilizábamos lanzas, las víboras utilizan colmillos, ¿no? Normalmente esperan en los pasos de los roedores, en los caminos de los roedores, esperan emboscadas, y cuando pasa un roedor la detectan, se lanza, le meten un mordisco, le inyectan el veneno, el roedor se va y la víbora le sigue hasta que encuentra el animal muerto. El veneno no lo mata directamente en el momento, sino que tarda, pero las víboras son capaces de seguir donde está el veneno, donde está la presa. Bueno, dentro de las víboras tenemos 3 grupos. Aquí os lo represento. Son la familia Acemiopiae, la familia Crotalinae y la familia Viperinae. Son 3 grupos que uno está solamente compuesto por 2 especies que viven aquí en el sudeste asiático. Es un grupo, debe ser el más primitivo de las víboras que se crea. Incluso tienen la pupila, ni siquiera es vertical, es una pupila redonda, y la cabeza también parece como de otra serpiente y no parece una víbora. Y luego tenemos 2 grupos que son grupos hermanos, uno que son los crótalos, que son las víboras de fosetas, que son los crótalos americanos, que es un grupo que está diversificado, si veis aquí, los crótalos aquí, que está diversificado básicamente desde aquí hasta todo lo que es América del Norte y Sudamérica. Aquí tenemos un montón de especies, como veis 20 géneros, 242 especies, son animales muy grandes normalmente. Bueno, ahora os enseñaré unas fotos, y están distribuidos, como veis, eso, en Asia y en América. Y por último tenemos las víboras verdaderas, o las true vipers en inglés, que son las que tenemos aquí, que se caracterizan por no tener estas fosetas térmicas. Es decir, no os lo dije, creo, no sé si os lo dije, las víboras americanas, los crótalos y asiáticas, tienen fosetas térmicas. Son unas fosetas alojadas aquí debajo de las narinas con las que son capaces de detectar el calor. Sin embargo, es decir, por emisión infrarroja. Nuestras especies no tienen estas fosetas que nosotros creamos, no tienen ningún sistema para detectar el calor. Y bueno, nuestras especies son 13 géneros en 100 especies en Europa, Asia y África. Y bueno, aquí veis un poquito, esto es una foto para un poquito resaltar la variedad morfológica de hábitats que tienen las víboras. Arriba tenéis la que os decía, Acemiops, que es la única miembro de ese grupo de la familia Acemiopiae. Luego tenéis una serie de crótalos, Portidium, especies que viven en alta montaña. Está Glodius, vive casi llega a los pies del Himalaya, vive en los pies del Himalaya, casi llega ahí arriba a los 6.000.
Lachesis en Sudamérica, Trimeresurus, especies Botryechis, especies arbóreas, utilizan su cola para estar agarradas y estas, por ejemplo, algunas de ellas cazan aves, otras cazan murciélagos, esperan en las salidas de las cuevas y cogen los murciélagos. Estos no dejan escapar los murciélagos, los pillan y allí los manejan. Y luego dentro del grupo luego tenemos los crótalos, que son las serpientes de cascabel, las típicas serpientes de cascabel, con su cola modificada. Estas son más que conocidas. Y luego tenemos el grupo de las víboras europeas. Aquí solamente hay unos ejemplos, ya os digo que hay un montón de especies. Tenemos especies como pueden ser Pseudocerastes uraracnoides, que tienen la cola modificada. Estos son de Persia, tienen la cola modificada para simular una araña. Entonces ese animal es un animal diurno. No sé si os veis aquí, pero bueno, tiene aquí un pedúnculo y como unas patitas así. Bueno, este animal se pone en las zonas rocosas y empieza a mover así. Y entonces viene un ave pensando que es una araña, se tira a por la araña y bueno, se le acabó el tema, porque esta está ahí esperando con la boca para pillarla. Luego tenemos otras especies como pueden ser Ateris, el grupo de las Ateris, que también son especies arborícolas, viven en la zona africana más tropical. Y luego tenemos especies más conocidas igual por vosotros, más de por aquí, como puede ser las víperas, que son las víboras europeas. Tenemos Vitis, el monarú, por ejemplo, que llega al sur de Marruecos, a la zona de Tantán y toda esa zona por ahí. Las cerastes, por ejemplo, las víboras del desierto, que se mueven por el desierto lateralmente, dejando las marcas. Tenemos las X es un grupo muy, muy importante desde el punto de vista médico, porque es un grupo que es muy abundante y causa un montón de accidentes en la África subsahariana. Y luego tenemos, por ejemplo, Montivípera en Asia y Daboya en el norte de África y también en Asia. Bueno, y entre todas estas víboras, ya ahora cerrando más un poquito el foco, las víboras mediterráneas del norte de África. Las víboras mediterráneas del norte de África, dentro de las víboras mediterráneas podemos hablar de 4 grupos que se diversificaron alrededor del Mediterráneo, ¿no? Son 4 grupos, aquí los tenéis representados. Un grupo de víboras grandes, son animales normalmente de 1 metro, una cosa así, que son estos grupos de aquí, el grupo de Daboya, con sus representantes también en Asia, grupo macrovípera, aquí y para el este, y el grupo montivípera básicamente en esta zona. Y luego tenemos un grupo de víboras pequeñas, que normalmente son 80 centímetros, 60, 40, 30, que son el grupo de las víperas, que están representadas sobre todo en Europa y que penetran ligeramente en el norte de África y en esta región mediterránea, que es el lugar de estudio. Entonces, en la región mediterránea del norte de África, en el Magreb, tenemos 2 especies. Una que es la víbora hocicuda y la víbora enana, veremos ahora por qué las pongo juntas, especies pequeñas, y luego la víbora del Magreb o Daboya mauritánica con su congénere, su especie hermana, que es Daboya deserti, que también las pongo juntas y veremos por qué. Vale. Entonces, ya pasando a estas especies, ya centrándonos ahora solamente en estas 2 especies, a partir de ahora solamente voy a hablar de estas 2 especies, a no ser que me hagáis una pregunta con otra especie, pues solo esto. Pues entonces, lo que sería la víbora del Magreb, aquí tenéis básicamente el rango de distribución. Haciendo un poquito de historia, esta especie fue descrita primero, lo que es Daboya mauritánica. Actualmente existen 2 especies descritas, que son Daboya mauritánica, la víbora del Magreb, y Daboya deserti, que le llaman la víbora del desierto, la víbora mediterránea del desierto, alguna cosa así. No sé bien cómo es en español. Que en principio son especies hermanas, según ese mapa de distribución, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En rojo tenéis Daboya mauritánica y en amarillo el rango de Daboya deserti. Bien, primero fue descrita esta especie como macrovípera mauritánica. Esto fue allá por finales del principios del siglo XX, creo. Fue descrita y poco después se encontró esta y primero fue descrita como una subespecie. Es decir, primero le llamaron macrovípera levetina, luego le pasaron a llamar macrovípera mauritánica y a esta le llamaron macrovípera mauritánica deserti. Cambios, y llegó un momento en que unos alemanes hicieron un estudio de venenos y por el electroforesis vieron que el veneno de estos animales era muy diferente, entonces propusieron subirla como a rango específico. De forma que tenemos 2 especies, la Daboya mauritánica y la Daboya deserti. ¿Qué pasa?
que hasta ahora nadie sabía bien cuáles eran sus rangos de distribución. Como os digo, la UICN ponía este rango de distribución aquí, pero distintos autores, como podéis ver aquí en las líneas, no se ponían claros. Es decir, puede ser que, por ejemplo, Kramer y Schrumberger decían que a partir de aquí eran mauritánicas y para aquí eran deserti. Brodmann decía que a partir de aquí, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cuál es la diferencia entre ellas y cómo están distribuidas? Y realmente son dos especies, ¿qué es lo que pasa aquí? Eran un poquito las preguntas que había. Sin embargo, eso es lo poco que se sabía realmente sobre la especie. Un trabajo que hicimos en el 2011, modelamos los nichos ecológicos, modelamos la distribución de esta especie, sobre todo para la región oeste, para lo que sería la región de Marruecos, un poquito de Argelia, y vimos que, bueno, que la especie era una mediterránea generalista, es decir, que estaba en todos los lados, tenía unos requerimientos ecológicos de forma que podían estar casi en todos los lados, excepto igual en el Alto Atlas a 3.000 metros, pero que luego llegaban las zonas de desierto y, bueno, ahí se acababa. Es decir, cuando el clima pasaba de Mediterráneo a desierto, pues ya no podía estar ahí, ¿no? Luego vimos que era una especie que estaba frecuentemente ligada a las zonas rocosas y bueno, poco más se sabe sobre esta especie, o se sabía sobre esta especie, aparte de que ponía 21 huevos en las hembras, porque esta es ovípara, y poco más. No se sabía nada porque esta especie es muy difícil de encontrar en el campo. Es decir, puedes ir con unas ganas locas de ir a ver esta especie, puedes recorrerte Marruecos, como he hecho yo varias veces con este propósito, y volverte a casa con suerte con un bicho atropellado. Y no será por haberle metido. Tiene una actividad muy, muy localizada, ¿no? Y por eso, claro, no se sabía tanta cosa. Por otro lado, la otra especie que tenemos, la víbora hocicuda y la víbora, las pongo juntas otra vez, Vipera latastei y Vipera monticola, son dos especies descritas. Aquí veis el rango de distribución, que es básicamente cómo está la situación actual, que tenemos la víbora hocicuda, Vipera latastei, que está distribuida por la península ibérica, y luego en estas tres manchas, estas tres regiones, 4 en el norte de África. Y luego tenemos una especie que es Vipera monticola, que es la víbora enana del Alto Atlas, que primero fue descrito como una subespecie de y que luego también vino alguien y la decidió elevar a especies, a estado específico. Otra vez hicimos modelación con ellas y vimos que los requerimientos ecológicos, y bueno, de la víbora hocicuda en la península ibérica, poco a poco ya hemos tenido una idea bastante buena de cómo es, de cómo están sus poblaciones y estas cosas. Sin embargo, en el norte de África está la cosa estaba muy verde. Aquí tenéis un poquito la variación geográfica, deciros que en Vipera latastei, por ejemplo, tenemos dos subespecies descritas, latastei gaditana, que también está en el norte de África, pero por ejemplo, fijaros aquí está latastei gaditana de Doñana contra esta latastei gaditana de aquí del Rif. Salta a la vista que hay cosas que no son muy similares, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, las dos especies están clasificadas como una alta categoría de amenaza. Y bueno, hicimos una serie de modelos también en su momento, modelamos la distribución de estas especies, estas de la Vipera latastei gaditana en el norte de África, y las proyectamos para el futuro, para estas condiciones del futuro. Y vimos que cuidado, que la especie, los hábitats donde podía existir la especie, iban a desaparecer. Potencialmente tienden a desaparecer. Si veis aquí solamente, si os quedáis solamente con las horas rojas, veis cómo van desapareciendo y se van difuminando. Hicimos lo mismo con la víbora enana del Alto Atlas y con otras especies endémicas en Marruecos. Esto es básicamente es Marruecos, y los colores más azules muestran las áreas más diversas para estas especies endémicas. Y lo que vimos para la víbora enana del Atlas y para estas especies endémicas es que con el cambio climático potencialmente los hábitats van a ir mudando, van a ir cambiando, van a ir desapareciendo, y las áreas de mayor riqueza pues se van a ir perdiendo, como podéis ver en esto. Veis que hay años y veis que hay distintos escenarios, porque como os digo son estos distintos escenarios que no sabemos lo que va a pasar básicamente. Bueno, entonces por un lado tenemos dos especies, o dos complejos de especies, complejo de Daboya, con dos Daboya mauritánica, Daboya deserti, y luego tenemos el complejo Vipera latastei monticola, que tiene la Vipera latastei y la Vipera monticola, y que aparentemente está en un estado de amenaza muy acusado, pero que no sabemos mucho más de ellos. Entonces,
Ah, bueno, me quedaba esto, lo siento. Esto lo hicimos en el 2012, es un poquito el estudio genético de Vipera atastei, y donde vimos que las Vipera atastei del norte de África y las Vipera atastei, incluida aquí las poblaciones del Alto Atlas, de la península ibérica, eran cosas distintas, donde vimos que estas especies son linajes muy antiguos, data la separación entre ellas aquí de la época de la crisis salina del Mesiniense, y por lo tanto podrían ser consideradas como especies diferentes, y de hecho en el futuro vamos a meternos con esto, a ver si este año a describir una cosa para aquí y otra cosa para aquí, nombrar especies diferentes, porque de hecho están aisladas. Estas de aquí nunca se van a reproducir con estas, por lo menos a no ser que nos las llevemos. Y bueno, esta es la situación que tenemos. Entonces, como veis, la distribución, los datos que tenemos para para la península ibérica son bastante abundantes, tenemos bastantes poblaciones, pero para lo que es el norte de África tenemos pocos datos. Entonces, con este background, con estos escenarios, fueron como se solicitó la ayuda del Instituto de Estudios Ceutis en el 2012 y que básicamente los objetivos eran pues muestrear las regiones de Ceuta y alrededores. Luego conseguimos también más financiamiento y conseguimos extender estos muestreos para otras zonas, como el Alto Atlas, e incluso llegamos a ir a Túnez otra vez. Lo que queríamos era evaluar cómo estaban las poblaciones, intentar capturar animales para evaluar cómo estaban las poblaciones y coger muestras de tejido para realizar estudios de ADN, de genética, ver cómo son las relaciones entre estas nuevas poblaciones que íbamos a encontrar y las que ya existían, es decir, poner todo en conjunto. Y luego también propusimos derivar modelos de nicho ecológico para ver también cómo baseándonos en estas unidades genéticas, estas unidades evolutivas, cómo podría ser el destino de estas especies. Y entonces con esto pues nos fuimos al campo, nos concedieron la ayuda, gracias, y nos fuimos a campo. Desde el 2012, personalmente yo he realizado 7 campañas, yo personalmente en las que estoy implicado, con más gente, pero en busca de víboras hemos realizado 7 campañas. Este año realizaremos una 8ª en septiembre. Hemos abarcado más de 3.500 kilómetros y bueno, este es los recorridos que hemos hecho, como veis, intentando cubrir todo lo que hemos podido. Hemos seguido para abajo, a veces hemos seguido más para abajo porque a veces hemos, como decíais antes, trabajamos también en Mauritania y hacemos mucho trabajo de campo en Mauritania y seguimos para abajo, pero estos son los recorridos que utilizamos para buscar estas especies. ¿Qué hacemos en estos recorridos? Pues vamos con el coche y utilizando los modelos que teníamos, el listado de localidades que teníamos, pues íbamos a estos sitios donde sabíamos que podría haber especies, que podía haber una o la otra especie, que podían ser favorables, que había registros, pero no teníamos datos de ADN, ¿no? Íbamos allí y muestreábamos allí. Este es uno de los sitios, esto es cerca de Baptaza. Este es un hábitat, digamos, casi prístino, donde estos creo que son Quercus pirenaica, ¿no? O canariensis. O carrascas allí, sí, pero bueno, para allá son Quercus. Y zona de matorral, pero zona sobre todo de piedra, de canchal, con piedras grandes. Esto tiene orientación norte, esto está situado a 2.000 metros de altitud. Es el hábitat perfecto para Vipera atastei en el Rif. Aquí, de hecho, sacamos un bicho. Claro, muchas veces nos guiamos por los modelos estos ecológicos, donde te dicen, estos modelos muchas veces están hechos solamente teniendo en cuenta la variabilidad climática. ¿Y qué pasa? Que la variabilidad climática puede decirte que el modelo que tiene hábitat, pero llegas allí y el hábitat pues nada, ha sido transformado, ¿no? Alguien pues ha decidido plantar alguna cosa allí y en todos sitios que potencialmente podrían ocurrir las víboras, pues vemos que hay otros cultivos. Y bueno, aparte de estos otros potenciales cultivos, lo que conlleva, ¿no? Sacar mangueritas, desecar lagunitas, etcétera, etcétera, y cambiar los ambientes. Siguiendo también otros sitios, seguimos muestreando, buscando otros sitios también por hábitat que podía estar bueno, que parecía ser climáticamente bueno, y nos encontramos esto, sitios con restos de Quercus, ahora suplantados por pinos, y que son normalmente objeto de fuegos, de incendios. Y esto parece que cada vez
viene siendo más frecuente también. Estas 3 fotos son en el Rif, bueno, está allí escrito. Más sitios en los que muestreamos. Esto es el Jebel Gilis, esto es al sur del Rif, entre el Rif y el Taseca, más o menos. Y esto es un hábitat de Daboia mauritánica. Daboia mauritánica, como dije, es una especie que depende más de las rocas y de ambientes más secos. Y por eso las buscamos siempre en sitios mucho más áridos que Vipera latastei. Otro sitio donde mostramos el Jebel Bui Blanc, donde potencialmente la especie puede ocurrir, Vipera latastei puede ocurrir, pero nadie la ha secado. Y el hábitat está allí. Bien que se ha deforestado todo, aquí esto es un remanente de los bosques que había, creo que durante la época de los franceses, y que actualmente no queda nada. Pero lo que queda, sí. Pero lo que queda es el matorral donde vive la víbora enana. Este matorral espinoso que encuentras en otras regiones del Mediterráneo. Y bueno, aquí potencialmente podría estar la especie, pero no la hemos encontrado. Más sitios donde sí que hemos sacado la especie, en el Jebel Asurquí, otra vez la víbora enana del Alto Atlas vive en estos ambientes y sobre todo utiliza estos matorrales en vez de las piedras. Se mete aquí y no hay quien la pille allí. Es muy difícil de detectar. Aquí tiene las presas, además, tiene Kedenfeltias, que son unos geckos diurnos, tiene unas lagartijas que son las atlantolacertas, que son endémicas de esta región, y viven ahí, y bueno, pues no necesita nada más. Otro sitio más, esto es en el Atlo Atlas central, una ladera típica donde sacamos también Vipera montícola. Esto fue curioso porque, claro, muchas veces lo que hacemos es llevar fotos, o llevo fotos de los bichos, y entonces le pregunto a los pastores, y le pregunto con mi francés macarrónico, intento comunicarme con ellos, porque en francés y gracias, y entonces les enseño las fotos, le digo sí, Ilia, y esas cosas, y a veces me dicen que sí, otras veces me ven como este tío está guiado, la mayor parte de las ocasiones, pero luego le sigo insistiendo y ve que debe tener algún fin, ¿no? Y aquí encontramos un par de pastores y me dijeron que no había la especie, que nunca la habían visto, y apareció. Fue a hablar con ellos media hora después y la sacamos. Es decir, que siempre pasan estas cosas. Hay algunos que te puedes fiar y otros que no te puedes fiar, ¿no? Bueno, siguiendo... esto es en el Jebel Sirwa. Este sitio es fantástico. Me encanta además porque puedes llegar a encontrar... Es una diversidad brutal la que hay aquí. Es transición entre clima mediterráneo más árido hasta el de alta montaña, hasta aquí arriba, que esto es el Jebel Sirwa. Y entonces aquí, en estas zonas de aquí, de 1800 metros de altitud, puedes encontrarte Daboia mauritánica, y si decides ir hasta allá arriba caminando, te puedes encontrar a la Vipera montícola en ambientes de estos de almohadillas. Es decir, puedes llegar a tener las dos especies muy cerca una de la otra. Otro sitio más que muestreamos, el Atlo Atlas occidental. Aquí sacamos un linaje nuevo, un sitio también fantástico, situado a 2.700 metros de altitud, y que todo el mundo se había olvidado de él desde los años 60, creo. No había más registros de los años 60. Otro sitio más, siguiendo, esto es en el Anti-Atlas. Esto es una zona donde sacamos Daboia mauritánica. Como veis, las euforbias, gracias, y zona de argana, de campo con estas piedras que hay afloramientos en todos los lados. Aquí hay Daboia mauritánica. Y también hay aquí, esto es la zona ya del Valle del Dra, la zona de Tantán, donde Daboia mauritánica se encuentra con otras especies, como puede ser Victis, como puede ser Cerastes, y viven estos son azofaifos, Cicifus, gracias. Pues vive aquí siempre se forman galerías de micromamíferos, de las ratas estas obesas, y entonces, claro, aquí los bichos se ponen las botas. Viven aquí en zonas que aparentemente no tienen roca, pero claro, está lleno de galerías de micromamíferos y los bichos viven ahí. Y bueno, ¿qué hacemos en el campo? Básicamente, entonces, hay varias estrategias. Aparte de andar mucho por ahí, vas al sitio y dices, este sitio es bueno, pues me voy a echar aquí la mañana buscando. Y para eso pues tienes que ir en las condiciones óptimas del día. Los animales normalmente tienes que ir en primavera, tienes que ir en otoño, siempre con condiciones, digamos, frescas. Es decir, no vayas en verano porque lo que vas a pillar es un
es un calorazo y te vas a salir y no vas a ver nada. Entonces hay que ir a primera hora de la mañana, más o menos, sobre las 9, así, cuando empieza a dar el sol, cuando empieza a calentar, y los bichos, en teoría, se ponen expuestos al sol y ahí es cuando los puedes capturar. Hay gente que levanta piedras, pero levantar piedras en sitios donde está llenos de piedras no suele dar mucho resultado. Y además estos animales muchas veces no están debajo de las piedras, sino que viven en galerías o cosas así, y no suele dar mucho resultado. Otras veces lo que hacemos con Daboia mauritánica, por ejemplo, con la víbora del Magreb, es hacer kilómetros por la noche porque tienen actividad nocturna y buscarla cuando nos cruzan la carretera, cuando están atropellados o cosas así, o utilizar los atropellos muchas veces también que encontramos por ahí. Cuando encontramos una viva, las daboyas las cogemos con este tipo de ganchos, porque como veréis son animales un poquito grandes y son venenosos. Las víboras, la víbora latasté y la víbora montícola las pillamos con guantes que los protegen de los mordiscos. Estos guantes, aunque no creáis, protegen de los mordiscos. Las cogemos, las medimos. Lo primero que hacemos, bueno, aquí estamos viendo un ejemplar. Lo primero que hacemos es meter al bicho en un tubo de plástico, como veis aquí. Por ejemplo, aquí veis una hocicuda. La estamos metiendo en el tubo, la metemos en el tubo de forma que saque la cabeza y podemos tomar las medidas. Aquí veis una un poquito más grande. Esta es una víbora, una daboia mauritánica. Esto fue el año pasado en Tantán. Aquí veis a Luis todo afanado tomando las medidas, Luis García Cardenete, que sin él el trabajo tampoco se pudiera haber realizado. Y bueno, metemos a los animales en tubos, sacamos la cabeza y gracias a sacarla de la cabeza pues conseguimos inmovilizarlas y medirlas, longitudes, contar escamas, medir la longitud de la cabeza. Aquí es una víbora hocicuda, estoy con el calibre midiéndole la longitud de la cabeza, como podéis ver, el tubo protegiéndome, yo estoy agarrándolo detrás y no hay problema ninguno. Le hacemos fotos, contamos escamas, etcétera, etcétera. Y en muchos ejemplares, como os decía, provienen de ejemplares atropellados. Aquí veis una víbora del Magreb, una víbora mauritánica, que fue atropellada, que está bastante en buenas condiciones, y bueno, que la puse ahí, que la iba a medir, está la foto con la regla para ver cuánto mide. Y bueno, esto es más o menos el trabajo de campo. Cogemos muestras de tejido, medidas, distintas fotos, etcétera. Luego las procesamos, claro, cuando llegamos al centro. Y bueno, en base a este trabajo en base a este trabajo de campo hemos realizado dos trabajos recientemente. Uno es la biogeografía de Daboia mauritánica, que la publicamos recientemente en el año 2017, en el que utilizamos las muestras cogidas en el trabajo de campo en Marruecos, pero también otras utilizadas, capturadas, pilladas a lo largo de la distribución de la especie. A veces estas muestras venían de colecciones científicas, por ejemplo, colecciones de museos, del Museo de París, del Museo de Madrid, de otros, de la Estación Biológica de Doñana, y que se pudieron llegar a analizar genéticamente. Otras fueron aportadas por colaboradores, por gente que desinteresadamente decidió darnos las muestras y es de agradecer. Y bueno, en total conseguimos 51 muestras y 292 observaciones. Las muestras, como veis, cubren el rango de distribución de toda la Daboia mauritánica y también cubren de Daboia deserti. Y dependiendo de donde decidas que es Daboia mauritánica, Daboia deserti, hay distintos números de muestras. Entonces, los objetivos de este trabajo fueron un poquito primero ver la estructura genética de este grupo, ver cuántas unidades podíamos distinguir, unidades evolutivas podíamos distinguir dentro de esta especie, ver qué pasaba con Daboia deserti, ver si era una especie, si no era una especie, qué pasaba con ella. Y luego quisimos saber un poquito más sobre la historia evolutiva y por eso modelamos la distribución para el pasado y vimos las áreas que podían haber servido como refugio durante el Pleistoceno. Y también vimos un poquito lo que era la evolución de los requerimientos ecológicos dentro de las unidades que encontramos. Básicamente, así a grandes rasgos, esta es la estructura que encontramos. Arriba tenéis el mapa, aquí veis un árbol filogenético de relaciones. Básicamente veis que hay un grupo principal, veis que hay una especie hermana que es Daboia palestina, DP, vive en la zona de Israel y que está ahí nada más. Y es la especie hermana, y ver aquí se separó hace unos 17 millones de años de Daboia palestina. Es decir, este grupo es un grupo súper antiguo que seguramente ha sufrido un montón de extinciones y lo que queda actualmente de este grupo es Daboia palestina en Israel y lo que tenemos en el norte de África. Seguramente hace millones de años había más especies, más representantes y todos se fueron al garete. La especie de Daboia mauritánica está
representada en 7 linajes, que aquí veis la distribución de los 7 linajes, y fijaros, Daboia deserti serían estos linajes de aquí. Y Daboia deserti cae dentro de este grupo Central East, que básicamente viene hasta el este de Marruecos. Es decir, Daboia deserti es una especie no válida. Es un grupo dentro de Daboia mauritánica que puede ser diferente morfológicamente porque seguramente hay una variabilidad morfológica, pero que no es una especie válida. Está, ya os digo, dentro de Daboia mauritánica. Daboia mauritánica, por el otro lado, tiene una estructura brutal, un montón de linajes y que están todos distribuidos principalmente en Marruecos y sobre todo llama la atención, son todos palapátricos, es decir, donde llega uno no llega el otro, pero en esta zona de aquí de Tantán, esta zona de aquí, tenemos 4 linajes. Hay una diversidad muy alta en esta zona del Valle del Dra. Bueno, lo veis aquí en aumento, el Valle del Dra. Tenéis el grupo este A, el grupo B, Dra A, Dra B, Dra C, que viene desde aquí arriba. Y luego tenéis este del Antiatlas, que viene, bueno, desde el Antiatlas de aquí. Es decir, esta zona aquí es la zona más diversa de todo Marruecos para esta especie. ¿Qué más? Llama la atención, por ejemplo, la típica división del norte-sur del Atlas, por ejemplo. Estos dos grupos están repartidos sobre todo al norte y al oeste del Atlas. Es decir, el Atlas funcionó como una barrera para esta especie. Estos grupos quedaron aquí aislados y se separaron de los otros. Y luego también tenemos otra barrera que aparece aquí, que es la barrera del Muluya, en el que básicamente tenemos un grupo a partir hacia el este del Muluya. Bueno, como os digo, estas son las relaciones filogenéticas y esto podría ser debido al Pleistoceno, es decir, a estas contracciones que ocurrieron durante el Pleistoceno. Pero claro, esto está datado, cae dentro de este marco temporal del Pleistoceno, pero podemos buscar otras evidencias. Y otras evidencias que pueden ser es modelar la distribución de las especies. Entonces modelamos la distribución de las especies utilizando variables ambientales, variables climáticas, y obtuvimos el rango de distribución de la especie, que es más o menos similar. Vimos que la especie está afectada por variables de temperatura, habitando áreas cálidas, pero no excesivamente cálidas, es decir, básicamente aquí estos son los 26 grados centígrados, es decir, básicamente la especie evita las zonas desérticas, las zonas más cálidas y también evita las zonas menos húmedas, las zonas más áridas, es decir, habita a partir de los 150 más o menos 100 milímetros de precipitación, con lo que pega bien con lo que sabemos de la especie, ¿no? Que es una especie mediterránea generalista. Entonces cogemos esta distribución, esta fórmula y la proyectamos para el pasado, para 3 escenarios del pasado, que son el mediado del Holoceno, es decir, hace 6.000 años, el Last glacial máximo, el último periodo glacial, hace 20.000 años, y el último interglacial. Hay reconstrucciones de estos climas, de cómo fue el clima en esta época, gracias a registros fósiles, y entonces podemos un poquito intentar ver cuál fue la distribución de las especies en el pasado. Y con esto lo colapsamos todo y buscamos las áreas donde la especie siempre había estado a lo largo del tiempo, que son las áreas climáticamente estables. Y básicamente, nos recuerda un poquito, estas áreas pueden pensarse como refugios y básicamente, si veis aquí en rojo, las tenemos más o menos marcadas. Bueno, no os voy a dar mucho más la paliza con esto porque puede ser un poquito pesado. Seguimos estudiando, vimos la distribución de los linajes, cómo eran sus requerimientos ecológicos y básicamente lo que llegamos a la conclusión es que sí, que parece cierto que esta especie pues, se diversificó durante el Pleistoceno y debido a barreras ambientales y geográficas dadas por el clima y por las barreras topográficas. La siguiente especie que os presento entonces es la Vipera tasteimontícola. El trabajo de campo también que hicimos, un momentito. Vale, esta especie, como os decía, ya había muestras, ya tenemos el trabajo que os mostré anteriormente. Y aquí este trabajo lo sacamos este año y fue debido, es decir, ahí pongo 7 más 8 muestras de tejido porque 8 muestras son las que habíamos y conseguimos 7 más durante estas campañas de campo. Es decir, esto para que veáis, más o menos, son 7 campañas de campo, son 7 muestras, es decir, a víbora por campaña de campo. Es así de penoso, pero bueno, es como van las cosas. Es muy difícil también de detectar esta especie. En el Alto Atlas es más fácil,
Pero bueno, creerme, hay sitios donde he ido, por ejemplo, el Jebel Sirwa, aquí hemos ido unas 4 o 5 veces y solo lo hemos acabado en el año pasado, no, el año anterior, 2016. Hay sitios donde vas ir por la primera vez y la sacas. Hay sitios donde fui, por ejemplo, quería ir aquí en el medio, he ido varias veces y no hay suerte. Bueno, al final se sacaron 7 bichos, aquí tenéis representantes de estos 3. Este animal con el morfotipo grande, Viperataste gaditana del Rif. Estos 2 ya morfotipos enanos de Vipera montícola son de aquí, de Ticintisca, y este de aquí es una nueva población de aquí del Atlas Occidental. Y bueno, cogimos las muestras y las analizamos. Y obtuvimos esto. Básicamente completamos, mejoramos lo que teníamos con el trabajo anterior de 2012. Tenemos, por ejemplo, hemos conseguido cerrar más aquí esta zona de contacto. Tenemos nuevas poblaciones que sabemos que pertenecen a este núcleo de aquí del Atlas Central. Estos individuos aquí son montícola. Hemos detectado un nuevo linaje súper divergente, súper antiguo, que es el del Alto Atlas Occidental, y hemos incrementado también la cobertura aquí en lo que es el Alto Atlas Oriental. Mostramos, bueno, aquí tenéis las redes de mitocondrial y de nuclear, no voy a entrar en detalles, solo deciros que son especies, son grupos muy divergentes, están muy aislados genéticamente, son muy separados genéticamente. Tenéis, como os decía, este de aquí, por ejemplo, es de hace unos... Bueno, es súper divergente, esto también es muy divergente, y básicamente en este trabajo lo que reconocimos, lo que encontramos fue... lo que pudimos fue definir unidades de conservación en base a estas unidades evolutivas, y definimos 4 unidades de conservación: 1, 2, 3 y 4. Siguiendo con esto, hicimos unos modelos y limitamos las áreas de ocurrencia para cada linaje. Conseguimos delimitar las áreas de ocurrencia para cada linaje. Delimitar las áreas de ocurrencia para cada linaje puede servir para conservación, para ver las relaciones de cada linaje con el ambiente, pero también vale para ver cómo está el hábitat donde ellas ocurren, donde estas poblaciones ocurren. Y entonces fue lo que hicimos. Vimos para cada uno de estos linajes, de estas unidades de conservación, cómo estaba el hábitat en cada sitio donde ellas ocurrían. Entonces clasificamos el hábitat, utilizamos unos variables que estaban disponibles que clasifican el hábitat desde más usados por el ser humano hasta seminaturales y hasta naturales. Y básicamente veis que la especie en ambiente natural no tiene hábitat, mientras que los grupos, pues eso tampoco, claro, esto es la especie en total y estos son cada uno de los grupos, ¿no? Veis que en ambiente seminatural tiene un 1,8% de los hábitats y este grupo aquí tiene un 2,4%, pero la mayoría están en ambientes humanizados. Es decir, no están, incluso lo que nos creemos de los ambientes del Alto Atlas, prístinos y todo esto, son ambientes que están muy machacados por el ser humano, son ambientes que están cortando leña, que están aclarando, que prenden fuegos, que hay ganado, que están ahí pastoreo, están muy, muy afectados. Y claro, luego quisimos ver cómo estas especies, cómo la distribución de estos linajes se correspondía con las áreas protegidas. Es decir, ¿estos linajes están protegidos o no están protegidos? Y aquí vemos el porcentaje de área cubierta por las áreas protegidas, por las diversas áreas protegidas. Vemos que en general para la especie hay un 31% del área protegida, mientras que para cada linaje esto varía hasta el punto de que el grupo de Argelia, por ejemplo, tiene solamente un 5% de área protegida. Y bueno, ya por último, esta es la parte que estamos más ahora mismo desarrollando. Y bueno, como os dije, el cambio climático pues tiene el potencial de cambiar totalmente el clima, de cambiar las distribuciones de las especies, y una de las cosas que se hacen es proyectar la distribución de las especies viendo cómo son las relaciones actuales, proyectarla para el pasado. Es decir, sabemos que la especie vive entre los 10 y 25 grados, vamos a ver dónde están los 10 y 25 grados en el futuro. ¿Qué pasa? Que esto es muy lineal y no es así, ¿no? Las especies se pueden adaptar a mayores temperaturas, las especies tienen mecanismos ecológicos, mecanismos de comportamiento, pueden pasar periodos de inactividad, pero bueno, este acercamiento puede decirnos cómo de vulnerables son los ambientes donde viven estas especies. Y bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido modelar la distribución a través de las especies y proyectarlas para los escenarios del futuro. Esta es la boya mauritánica, veis en rojo son las áreas con mejores climáticamente,
el modelo actual recupera bastante bien la distribución de la especie, pero cuando lo proyectamos a futuro parece que hay áreas que se pierden y sobre todo se pierden áreas aquí, en esta zona de Tantán. Si esto comparamos el modelo actual con los modelos para el futuro, vemos que en rojo aquí son las áreas que más se pierden climáticamente. Y así para cada uno de los escenarios, aquí solo represento 2 escenarios, el mejor y el peor. Vemos que esta región de aquí de Tantán va a sufrir bastante. Y esta región es donde teníamos más diversidad genética para la especie, más grupos y bueno, también vemos otras zonas, pero sobre todo esta de Tantán se mantiene entre los distintos escenarios y para los distintos años. Hicimos lo mismo con Vipera tastei, proyectamos y aquí ya es el hecatombe. Como veis, la distribución de la especie limitada a las montañas. Estas montañas sabemos que fueron el refugio y por eso hay tanta estructura. Y como vemos, los escenarios para el futuro, la especie va a perder estos ambientes climáticos, o por lo menos los que tiene actualmente. Si lo utilizamos aquí otra vez y si vemos cuáles son las áreas donde más cambio hay, vemos que aquí otra vez en rojo son las áreas de alta montaña. Y bueno, la especie básicamente, lo que ocurre con estas especies que viven ya en montaña, con el cambio climático lo que se espera es que suban más en altitud, que busquen ambientes más frescos. Lo que pasa es que las especies que ya están casi en el tope de las montañas no pueden escapar. Llega un sitio que como no ponga una escalera y unos pisos arriba no va a ser capaz. Esta es otra métrica, básicamente vimos cuánto área perdía. Y bueno, Davalla Mauritánica no pierde mucha área, pero sí pierde área en el 2050, 2070, pierde bastante área los distintos escenarios, pierde bastante área en aquella región, pero es lo poco que pierde aquí. Esto sería el área medida, os digo, presente y cómo varía, pero si vemos Vipera tastei montícola, vemos que hay una bajada brutal en el 2050 y según los escenarios esta bajada es más o menos acentuada en el 2070. Y bueno, hasta aquí llego. No sé si me he extendido mucho, está bien. Solamente, bueno, vimos que son especies diferentes, vimos que tienen rasgos ecológicos, biológicos son diferentes, que tienen historias evolutivas diferentes y que su estado de conservación actual es muy diferente. Son especies que no se ven mucho, son especies que pueden ser, digamos así, son potencialmente peligrosas para el ser humano, pero también son especies que son nuestro legado, son nuestra diversidad y que debemos mantener y además que juegan un papel fundamental en los ecosistemas. Y bueno, nada más, solamente agradecer a toda la gente que ha colaborado conmigo y que ha colaborado en este proyecto de una manera o de otra y nada, a vosotros por vuestra atención. Muy bien, pues muchas gracias por tu charla, por tu ponencia. Yo creo que al final queda bastante claro que sí se sabe bastante, ¿no?, de las víboras, aunque queda mucho por saber, ¿no? Pero bueno, nos has aclarado muchos aspectos. Si hay preguntas, ¿alguna pregunta? Allí al fondo. Sí, un momentito, que le pasan el micrófono y... Sí, ¿no? Sí. Yo nada más quería saber qué dimensiones tienen las víboras de la zona, porque parecen muy grandes, ¿no? Bueno, las víboras de la zona... Bueno, primero, si la zona es Ceuta, en Ceuta no hay víboras. Por lo menos yo no las he encontrado y creo que no hay ningún registro reciente, ¿no?, que yo sepa. Si son de la zona periférica Ceuta, tenemos 2 tamaños básicos, que son esto, más o menos, que son la víbora hocicuda y bueno, luego la víbora del Magreb, que puede llegar a 1,80 m, pero andan sobre 1 metro los bichitos así más grandes. Puede llegar a grosor, bueno, pues una víbora del Magreb puede ser una cosa así, un bracito así, una cosa. Y una víbora hocicuda es un dedo, un poco más. Depende si son machos, si son hembras, están preñados o no, eso es más variable. Por aquí. Yo te escucho bien. Es más que nada para la grabación. 2 preguntas. La primera, ¿nos podrías confirmar si hay algún tipo de víbora serpiente venenosa en Ceuta? Que creo que no, pero para que tú nos lo comentes. Y la segunda, he escuchado investigaciones acerca del veneno de las serpientes con aplicaciones al cáncer,
por ejemplo, si sabes algo de eso. Gracias. A ti. La primera, que yo sepa, no hay víboras en Ceuta. Serpientes venenosas, hay Malpolon, que es una Malpolon, la culebra bastarda, es una serpiente venenosa. ¿Qué pasa? Que es venenosa, pero que para que te haga algo, y para eso es muy difícil. Tiene los dientes, es de aquellos especies que tienen los dientes opistroglifos aquí atrás. Te va a morder, pero bueno, te va a morder. Te va a morder. Parece que vas por ahí por la calle y que te muerde. No, no. Si la coges, si la llegas a coger, porque es una especie muy rápida, te va a morder, lo más seguro, pero que te inocule veneno es otra cosa, es lo más seguro es que no. Y bueno, el veneno no es Vale. Te lo preguntaba porque, aunque había escuchado que era así, tal como dice, hay mucha gente que por desconocimiento en las redes sociales hace como más mala prensa en esta época y empieza como a incitar a la gente a que vaya al campo y las busque y las mate, y realmente no es así, ¿verdad? para nada. Exacto. Y sí, lo que comentas además es que durante los últimos años parece que estamos viviendo un boom mediático de todo lo natural, cuidado que nos ataca al hombre, y bueno, al hombre, al ser humano, y esto está desproporcionado hasta el punto de vista que aparecen serpientes en sitios donde las hay, porque por nuestra culpa a ver, si vivimos en una ciudad o un sitio periurbano y hay ratas, hay ratones, Tiene que haberla. es normal, y menos mal que las hay, porque si no nos subían las ratas vamos, hasta arriba, ¿no? Exacto. Pero, claro, aparecen estas tal y aparece una nueva serpiente o aparece una víbora de 2 metros, atemoriza. Por favor. Claro. Atemorizada estaba ella, Exacto. seguramente. Es una pena, pero es así. Vivimos con un rollo de falta de comunicación y a veces de sobrecomunicación y estos boom mediáticos que es muy, muy mal. ¿Creéis que sería necesario más campañas para concienciar a la gente acerca de este tema, para su Sí, protección y que no claro. las vieran como una amenaza? Sí, claro, yo creo que la protección de las especies y de estas en concreto pasa por la educación. Este es el principal, no es coger y delimitar un área y que nadie acceda allí, no. Primero vamos a educar a la gente, vamos a educarnos a nosotros mismos, a ver cuál es el papel de estas especies, ver cómo convivimos con ellas y aprender de ellas. Y sí, lo que decías antes de los venenos con aplicaciones para el cáncer, sí, cada vez se ven más que los venenos tienen 20.000 aplicaciones. Y sí, para no sé exactamente los detalles, pero sí que lo he leído en algún sitio, que para las células cancerígenas están revirtiendo los problemas o están por lo menos eliminándolas. También con venenos de algunas especies también se utilizan para cosas cosméticas, que son más así, no es cáncer, siempre es más así, pero bueno. Es decir, los venenos son de las víboras, son de las serpientes, son fascinantes, y de los animales venenosos son fascinantes porque son en concreto el de las víboras es un complejo de proteínas, de elementos que es súper variable dentro de la propia especie y entre las distintas especies y bueno, tiene unas propiedades que aún estamos por ver cómo ha aparecido eso, ¿no? Cómo un ser consigue, a partir de sus glándulas salivales, producir una secreción, un líquido que tiene estos efectos. Es increíble. Y que aparte de toxicidad tenga propiedades. Y aparte de toxicidad tiene propiedades de otros tipos, sí. Claro que tiene la peor fama se la lleva con esto, y de hecho lo que es todo el tema de los envenenamientos y sobre todo en distintas regiones, como por ejemplo en África subsahariana, en regiones tropicales, es un problema muy importante porque hay falta de antisueros, la gente pobre no tiene acceso a los antisueros y es un gran problema de mortalidad, y hasta aún leía hoy por la mañana que ahora por fin parece que se empieza otra vez ya, que se reconoce realmente como un problema a nivel mundial. Pero bueno, hay otras aplicaciones, sí. Muchas gracias. ¿Había por allí? ¿No? Vale. Aquí otra pregunta. Más que una pregunta, era una cita. Sabéis que en Ceuta yo sí he visto una cicuda. En el verano de 2016, en el Monte Hacho, la bajada de Narigado. Tenía unos 15 centímetros más o menos y era la Tastey, claramente, la conozco. ¿Y tenía Sí, la Tastey. ¿Sí?
Pues en la sí. península me he encontrado con muchas y esta era la Tastey. Sí. ¿No sería una Natrix? No. ¿Una Maura? No, que va, que va. Era el iris vertical, hocicuda, cabeza triangular. Pues Sí, eso está muy marcado. es una citaza. Si no te importa, me gustaría que me pasaras las coordenadas para Vale, en algún pero momento yo pasarme por Si allí el sitio para- exacto donde la vi, para te buscarla. te la puedo pasar. Yo cuando he estado aquí hice dos sesiones de campo aquí, 2 días de campo, en mayo creo que fue, y no saqué nada, ni la una ni la otra. Y sí es verdad que había poblaciones costeras que se han extinguido, es decir, actualmente la víbora hocicuda está restringida a las montañas, al Rif, al Atlas Medio, al Alto Atlas, al Atlas Teliano, pero había citas costeras en Saidía, en las dunas de costeras, allí había en Salé, en la playa de encima de Rabat, donde en la desembocadura del Muluya también había una población, hay unas citas allí, pero todo esto se ha ido al traste debido a infraestructuras, desarrollo urbano y todo esto. Me gustaría realmente comprobar, no estoy poniendo en duda tu cita, pero He visto muchas hocicudas y lo era, ¿eh? Me Pues, fijé en todos los detalles. si luego me dice dónde es, quedo agradecido. ¿Alguna cuestión más? Yo te quería preguntar una cosita, porque bueno, cuando has hablado has presentado los diferentes linajes de Daboya, se veían como 3 grupos muy bien diferenciados, 3 linajes, y bueno, y en la Tastey, o sea, en la Tastey montícola también había diferencias muy importantes, ¿no? Pero no has comentado nada sobre las implicaciones sistemáticas en fin, de estos linajes en base a marcadores moleculares, ¿no? Que habéis, o sea, las filogenias que habéis realizado. ¿Va a ocurrir algo ahí a nivel sistemático o tenéis previsión de realizar cambios a nivel taxonómico? Sí, Sí. a ver si puedo volver para En atrás. concreto, en Daboya sí se veían como 3 grupos. Sí, se ven, Creo se ven- recordar que eran se 3 ven grupos. 3 grupos, pero estos grupos no tienen soporte. Entonces, estos 3 grupos, se ven que hay 3 grupos, sí, se ve que hay un grupo aquí, otro grupo aquí y un tercero aquí. Lo que pasa es que las relaciones entre ellos no quedan muy bien definidas y entonces esto necesitaríamos más trabajo para definir esto. Esto, con esta antigüedad y esta variación que tiene Daboya, lo único que proponemos es Daboya mauritánica como especie y luego podríamos proponer, si acaso, designar esto como subespecies. Pasa que esto yo ya no voy a ir por ahí y si alguien quiere ocuparse de eso yo le doy apoyo y nada más. Ya tengo bastante con lo que te voy a contar ahora. Y lo que sí aquí, el cambio que hemos propuesto es, bueno, lo hemos propuesto el año pasado, este trabajo es del 2017, y lo hemos propuesto, pero claro, estas cosas llevan su tiempo y lo que hemos hecho es cargarnos esta especie de aquí. Básicamente la Daboya deserti ahora no debe ser considerada especie, porque lo que se ha visto es que está incluida como... Entonces la UICN aquí, o nosotros mismos, tenemos que hacer el rango de distribución mejor aquí, englobar las dos. Ya hay algunos bases de datos donde nos incluye esta especie, pero bueno, tiene que empezar a ser eliminada de los registros, ¿no? Y después con Vipera tastei, aquí me voy a ir más para aquí, para la publicación del 2012, porque esto es una cosa que estamos ahora discutiendo y por fin llevando... ¡Ay, me he pasado! No. Y por fin, sí, aquí, por fin ya avanzando con esto, y es que claro, la sistemática de esta especie es muy controversa porque no se corresponde con nada con la realidad evolutiva que tenemos, con la que hemos encontrado. Básicamente tenemos 2 grupos, uno que es la península ibérica y luego tenemos el otro que es el norte de África. Y estos grupos son muy antiguos y ahora lo que vamos a hacer es describir 2 especies. Describir no, vamos a dejar de llamarle Vipera tastei a los que son las del norte de África. A partir de ahora va a ser todo Vipera montícola, porque es el nombre que está designado, es el nombre más antiguo que estaba designado, entonces tenemos que utilizarlo para aquí. Y entonces vamos a tener nuestra propuesta, vamos a hacer ahora una comunicación en el Congreso Ibérico que será en septiembre. Nuestra propuesta es las poblaciones estas de aquí, que aquí no salen en este trabajo, van a ser una subespecie. Luego vamos a tener otra aquí que va a ser Vipera montícola montícola y luego vamos a tener otra que va a ser todo esto, porque es un linaje totalmente relacionado que va a ser una subespecie. Estas subespecies es un poquito, nosotros en el trabajo no somos nada, no somos taxonómicos, pero bueno, esto es como es una especie que le tenemos especial cariño, pues queremos un poquito
meterle mano con esto. Y luego la península lo que vamos a hacer es designar 3 grupos, que son básicamente el oeste, que es Vípera Tastey Gaditana. Se va a quedar Gaditana, aunque las gaditanas son otro grupo, porque es el nombre antiguo. Luego vamos a tener la Tastey aquí, en la región este. Y luego vamos a tener este grupo de aquí, que es este aquí sur, que es le vamos a llamar Vípera Tastey Arundae, Arundae, sí, que es el gentilicio de la zona esta de Baza, de Baza, no, de Cádiz, aquí, ¿no? De Arundae. Bueno, eso fue el plegue que lo propuso. Sí, la zona rondeña está distribuida por ahí. Y básicamente es eso. Y esta es la única que nos vamos a meter, así la otra queda ahí. Y entonces vamos a tener eso, Vípera Tastey en Península Ibérica y Vípera Montícola en el norte de África, con distintas unidades. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, bueno, pues si me podéis decir la hora, porque es que no tengo... 7:20. Bien, vamos a hacer un interceso hasta las 8 menos cuarto, que es la hora en la que tenemos en el programa la siguiente comunicación. Sí comentarles una cuestión, que es que Antonio Troya de la UICN nos ha traído una serie de documentación de sumo interés. Está aquí encima de la mesa para que ustedes la vean. Por favor, no se la lleven porque formará parte de la biblioteca del Instituto de Estudios Ceutíes, pero la mayor parte de estos trabajos están online, ¿no? Están en abierto y se pueden descargar desde la página de la IUCN sin ningún tipo de problema. Además, creo que algunos incluso están en bilingüe, ¿no? Creo. O en trilingüe incluso. Y bueno, pues nada, les emplazo a las 8 menos cuarto para la ponencia de clausura de esta jornada. Muchas gracias.